Os invito, hermanos, a abrir vuestras Biblias en Apocalipsis, capítulo 3. Estaremos meditando en este pasaje. La carta a la iglesia Sardis. Sí, si podéis apagar vuestros teléfonos. No esperamos ninguna llamada que no sea del cielo. Vamos a leer de nuevo el pasaje, estos 6 versículos. Algún joven estará pensando: pastor, el domingo pasado predicaste 12 versículos, hablaste 1 hora, ahora que predicas 6 versículos, solo durará media hora, ¿verdad? Pues no, lo siento. Vamos a leer Apocalipsis 3, del 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Señor, queremos tener oídos y oír. Abre nuestros oídos. Queremos escuchar lo que tú escribiste a esta iglesia en Sardis. Queremos aplicarlo a nuestros propios corazones, nuestras vidas, nuestros hogares, nuestra iglesia local, Señor. ¿Qué palabras de advertencia tienes para nosotros aquí? Señor, que podamos escuchar tu voz, que seas tú el que hable a nuestros corazones y, Señor, seamos en esta mañana edificados, consolados, exhortados, retados, que aquellos que aún no te conocen, Señor, tú los quieras acercar a tus pies. En el nombre del Señor Jesús te damos las gracias. Amén. Solemos empezar cada culto pues dando la bienvenida, ¿verdad? Bienvenidos a la Iglesia Evangélica de la Gracia. Y cuando pusimos ese nombre a la congregación 15 años atrás, le quisimos poner 2 apellidos porque queríamos que reflejara cuál es el carácter de lo que queremos ver en una iglesia. Somos una iglesia evangélica, nos identificamos con la fe evangélica, con el protestantismo histórico. Somos una iglesia de la gracia, y eso no solamente hace referencia a que disfrutamos de la gracia del Señor en todo lo que decimos y todo lo que hacemos, sino en esas doctrinas preciosas de la gracia nos identificamos con la fe reformada. Ponemos nombre a una iglesia porque queremos que la iglesia refleje ese nombre. No pasa igual con los niños, ¿verdad? Le ponemos nombre a un hijo y no sabemos exactamente si va a coincidir ese nombre con su personalidad. Si tú saludas a alguien que se llama Salomón, no intuyes que es muy sabio. Si tú saludas a alguien que se llama Ruth, no por llamarse Ruth es una mujer muy trabajadora. Espero que sí lo sea. Pero es diferente. El nombre de una iglesia está dando a entender su carácter, su personalidad, su ADN. Si vas a una ciudad y buscas en un directorio qué iglesia visitar, no vas a encontrar lo mismo en la iglesia reformada del Pacto Eterno que en la iglesia del querubín del trono celeste, ¿verdad? Puedes esperar cosas muy diferentes. Pero luego, además del nombre de la iglesia, están los motes que le puedan poner a una iglesia, los sobrenombres. ¿Cómo te llaman los demás? Algunos serán cariñosos, otros puede que sean despectivos. Los incrédulos dicen que somos una secta. Y con eso se quedan tan panchos, porque ya no hay nada más que hablar, ya no hay nada más que pensar. Les da una cierta paz intelectual, ¿verdad? Ya no tengo por qué explorar lo que dice esta gente. Secta, fuera. Roma nos sigue llamando los hermanos separados. Y no acaban de entender que ni somos hermanos, ni estamos separados porque no vamos a volver. Otros pretenden
llamarnos cosas feas y nos dicen calvinistas y no acaban de entender que nos gusta. No es ninguna cosa fea. Pero hay motes menos teológicos. Hay formas de dar a conocer una iglesia. Sinceramente, no me gustaría que nos conocieran como la iglesia del aire acondicionado, aunque funciona muy bien. Estamos muy contentos, ¿verdad? La iglesia de los jóvenes guapos, aunque es verdad. ¿Qué le vamos a hacer? Los que habéis venido aquí habréis oído algo de la iglesia y espero que sea pues que es una iglesia sana, una iglesia donde se enseña la doctrina, una iglesia centrada en el Evangelio. Hay iglesias conocidas por 1000 razones, unas muy conocidas por su evangelio, por su evangelismo, quiero decir, otras conocidísimas por su obra social esplendorosa, otras conocidas por su ministerio universitario, otras conocidas por su ministerio con jóvenes. Pero una cosa es lo que el nombre que la gente te pueda poner, amigos o enemigos, el nombre que te pongan en base a lo que ven, y otra cosa es el nombre que el Señor Jesucristo te ponga. Ese es muy diferente. Porque al fin y al cabo nosotros llamamos las cosas por lo que observamos, pero el Señor es el que ve realmente en el interior y hace una radiografía espiritual de cómo estamos. Estamos delante de una iglesia, Sardis, con buen nombre. Lo acabamos de leer. Versículo 1. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Ese es el nombre de Sardis. Una iglesia viva, una iglesia radiante, una iglesia fabulosa. No podemos imaginarnos cómo sería Sardis, pero hemos estado todos en iglesias así. Una iglesia con un programa de jóvenes brutal, estupendo. 120 cédulas de estudio bíblico por las casas. 10 pastores, 23 diáconos, una conferencia anual con miles de personas. Y no con 2 cultos, no, 15 cultos cada domingo. El pastor a las 3 de la mañana sigue predicando, ya se cae de sueño, lo aguantan los diáconos, ¿verdad? Una iglesia con prestigio, con fama, con popularidad, reconocida, de renombre mundial. No te falta tener currículum cristiano, solamente con ser miembro de Sardis. Oye, ¿qué iglesia eres tú? Yo de la iglesia de Sardis. ¡Wow! ¿Qué iglesia? No veas. Eso sí es una iglesia. Fantástico. Una iglesia viva. La cuestión es que cada uno de nosotros tenemos un concepto diferente de lo que significa una iglesia viva, ¿verdad? ¿Qué es para ti una iglesia viva? Una iglesia que trabaja mucho, que tiene muchas actividades, tiene muchos niños, muchos jóvenes. Una iglesia que tiene una alabanza que tiemblan las paredes. Una iglesia con una obra social reconocida en toda la ciudad. Una iglesia con un impacto político. Los pastores están en los periódicos y hablando por el telediario. Una iglesia apartada del mundo, que cuando acaba el culto salimos todos sin pisar el suelo, levitando a un palmo del suelo. ¿Qué significa para ti una iglesia viva? Sardis era reconocida por ser una iglesia viva, pero nos dice la palabra claramente que una cosa es lo que vemos y otra es lo que el Señor ve. Tienes nombre de que estás viva, pero el Señor mira en su interior, estás muerto. El Señor ve exactamente lo contrario que nosotros vemos. Él ve de verdad lo que hay en los corazones. Como al inicio de todas las cartas, el Señor se presenta. Veis aquí en el versículo 1 cómo se presenta. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Cada vez que el Señor se presenta en una de estas 7 cartas, está tomando alguno de sus atributos del capítulo 1, cuando Juan ve toda la gloria del Señor y le describe de forma hermosísima. Ahora se presenta a Sardis diciendo que Él es el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas en su mano. Le está recordando a Sardis que la verdadera fuente de nuestro testimonio está en Él. Está en su mano. Nuestra vida espiritual está en Él, está en su mano. El que nos da la vida, el que da vida a la iglesia, es Él. Por tanto, no hay lugar para el orgullo, no hay lugar para la vanagloria, no hay lugar para creernos algo.
Y Sardis se creía muy fuerte. Sardis se creía muy fuerte. Sardis necesita recordar que el Señor es la vid y nosotros los pámpanos, que separados de Él nada podemos hacer. Le está recordando a Sardis que la verdadera vida de una iglesia no reside en el buen nombre, en la buena reputación, en los programas, en las actividades, en el programa de obra social, en el evangelismo. La verdadera vida de una congregación está en la vid verdadera, en depender del Señor Jesucristo. Él es el sol, nosotros la luna, y la luna no tiene luz propia, brilla con la luz del sol, y así somos nosotros. Él es la luz del mundo, y luego nos envía a nosotros diciendo, sois la luz del mundo, pero no brillamos con nuestra luz propia, brillamos con su luz. No somos soles. Y la referencia a las estrellas que dice aquí, que tiene las estrellas en su mano, ya la vemos en el capítulo 1, versículo 4. Las estrellas en su mano representan ese testimonio perfecto de las iglesias del Señor que no se puede apagar. Nosotros tenemos los candeleros en la tierra, que esas luces sí se pueden apagar. La luz del candelero es frágil. La luz de un candelero se tambalea cuando pasa el viento. Puede disminuir o puede aumentar. La luz de un candelero está sujeta a las circunstancias que le rodean. Ese es el testimonio de las iglesias. Incluso puede llegar a apagarse. Pero las estrellas en las manos del Señor representan lo inmutable de nuestro testimonio. Él lo sostiene. La estrella no se apaga, brilla constantemente, es firme. Así que aquel que tiene nuestro testimonio en su mano le está diciendo a Sardis, Sardis, yo soy el que tiene los 7 espíritus y las 7 iglesias en mi mano. Te crees muy fuerte. Estás confiando en ti misma, en tu propia fortaleza. Yo soy el Todopoderoso. Y el orgullo es el problema en la iglesia de Sardis, la autosuficiencia. Ya se había creado un nombre. Ya somos miembros de la iglesia de Sardis. ¡Wow! Ya está, lo hemos conseguido. Había creado un nombre. Y ese es un problema en la historia de la ciudad de Sardis. Es constante. Sardis era una ciudad rica, era una ciudad próspera, era una ciudad comercial. Por sus calles corría el río Páctolo, que estaba lleno de pepitas de oro. De ahí, de ese río, viene el mito de que Midas, el rey Midas, aquel que lo tocaba todo y se convertía en oro, ¿verdad? Para deshacerse de esa virtud, tuvo que ir al río Páctolo y bañarse en ese río, para quitarse de encima esa virtud que se había convertido más que nada en un maleficio. Así que en el año 17 de la era cristiana, un terremoto destruye la ciudad de Sardis y queda empobrecida. Poco antes, unos años antes de que Juan estuviera escribiendo el Apocalipsis. Así que tenemos delante de nosotros una iglesia aparentemente viva, de virtud, de impacto, de renombre, de testimonio, pero el Señor mira con sus ojos de fuego al interior y dice, estás muerta. Estás muerta. Es la única iglesia de las 7 que vamos a ver en esta serie, la única iglesia a la cual el Señor no dirige ni una palabra de alabanza. A todas, hemos visto, hay una palabra de alabanza y luego hay una palabra de reproche. Para Sardis no hay ni una sola palabra de alabanza. Su fama es conocida por todos por ser una iglesia radiante. Y el Señor se la mira y dice, estás muerta. Qué realidad tan diferente la que ve el Señor, ¿verdad? A la que vemos nosotros. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. En palabras del comentarista Lenski, haciendo referencia a las 3 últimas iglesias, Pérgamo es mala, Tiatira es peor, Sardis es la peor de la que hemos visto hasta ahora. A las demás iglesias dirige palabras de alabanza, para Sardis no tiene ninguna.
Así que estamos delante de dos realidades. Es lo primero que nos choca al leer esta carta. Hay dos realidades. Una es la que nosotros vemos y otra es la que el Señor ve en cada uno de nosotros, en nuestras iglesias. Por fuera podemos ir vestidos de piedad y con nuestras mejores galas y perfumados y peinados, pero el Señor te mira al corazón, su diagnóstico es infalible. Lo que Él ve dentro de nosotros. Sardis, pareces viva, pero estás muerta. Y hermanos, lo que nos interesa no es lo que los hombres ven, sino lo que el Señor Jesucristo ve. Lo que los hombres ven es lo que ves tú por la mañana en un espejo. Eso lo puedes controlar, ¿verdad? Más o menos. Podemos peinarnos mejor o peor. Lo que el Señor Jesucristo ve, eso es lo que nos tiene que preocupar. Lo que Él está viendo en nuestros corazones. Nuestra realidad profunda. Pero Dios no se queda con el diagnóstico y ya está. Si uno de nosotros fuéramos al médico y nos hiciéramos cantidad de pruebas, ¿verdad? Análisis y radiografías, etcétera, y el médico pone todas las pruebas sobre la mesa, se las mira preocupado, y después de mirarte te dice, David, estás muerto. ¿Qué significa eso en la boca de un médico? No puedo hacer nada por ti. No puedo hacer nada por ti. Aquí está la evidencia. Ahora, cuando el Señor te mira y dice, ¿estás muerto? Él no se queda con su diagnóstico. Él resucita muertos. Si Él levantó a Lázaro, puede levantar una congregación muerta. Si Él levantó a Lázaro, puede levantarte a ti, sea cual sea tu estado en el que estás. Él no se queda con el diagnóstico. Por eso a continuación nos da 4 mandamientos para resucitar a los muertos. 4 mandamientos para resucitar una iglesia muerta. En primer lugar, sé vigilante. Versículo 2. Sardis, vigila. Sé vigilante, despierta. Tus obras delante del Señor no son perfectas. Despierta. Como el Señor Jesús dijera a sus discípulos, ¿verdad? Velad. Estad despiertos. Hemos de velar. En Getsemaní también dice a Pedro, Andrés, Jacobo, que estén despiertos y orando para no entrar en tentación. Hemos de velar, hemos de estar alerta. El portero que se despista, le marcan un gol, ¿verdad? Y luego sus compañeros le dicen, ¿dónde estabas mirando? El guardia que se despista, le roban el arma, aunque esté en su garita. Al soldado que se despista, le disparan por la espalda. La iglesia que no está vigilante muere espiritualmente. Tiene que estar siempre alerta. Y el pecado de Sardis es que no estaba alerta. Bajó la guardia. Cayó en la autosuficiencia, en la autocomplacencia, en el orgullo, en pensar que ya sabe, que ya puede, que ya tiene, que ya conoce, que ya controla, que ya resuelve, que ya. Y hermanos, hay iglesias así y hay cristianos así, ¿eh? Hay cristianos así. Hay cristianos a los que no les puedes aconsejar, no les puedes enseñar. No, yo ya sé, pastor. Sí, eso yo ya lo leí. Qué bueno que predicó lo que ya sabía, porque va bien refrescarlo. Hay cristianos que ya lo saben todo. Esos son los que corren mayor peligro de caer como Sardis. El cristiano que piensa que ya ha llegado a la meta, que ya conoce la Biblia, que ya ha crecido en su vida cristiana todo lo que debía crecer, que su familia ya está bien, que su matrimonio ya está bien, que todo está bien, ese es el que baja la guardia. Ese es el que ataca al enemigo. Ese es el que sucumbe. La autosuficiencia es la mayor deficiencia con la que nos podemos encontrar. Cuando crees que ya lo tienes todo, es el momento idóneo para perderlo todo. No podemos bajar la guardia nunca. La vida cristiana es un maratón y la meta es la gloria. Así que no paramos de correr. En estos días veía unos vídeos de risa con mi hijo Abraham. Pobrecito, se partía de risa. Veíamos vídeos de deportistas que le salían pifias. Sí, bueno, esos que se caen o se rompe la pértiga, ¿verdad? Y el ja. El más divertido era aquel que estaba llegando a la meta y celebraba. Celebraba cuando le faltaban unos metros y ahí le adelantaban 1 o 2 o una docena.
y perdía la carrera cuando ya la tenía. Que no seas tú de esos que dices, ya lo he conseguido, ya he llegado, y pierdas la carrera de la fe. Siempre alerta, y Sardis no estaba alerta. Por eso el primer consejo del Señor, la primera exhortación, versículo 2, es vigila, sé vigilante. Le está diciendo a Sardis, sé vigilante. Hemos de estar vigilante constantemente, porque la vida cristiana es una batalla. No nos podemos dormir en los laureles, no podemos descansar, hemos de proseguir a la meta. Sardis recibe estas palabras de parte del Señor conociendo su propia historia. Siglos atrás, cuando la región de Lidia fue invadida por Ciro el Persa, los ciudadanos de Sardis estaban muy tranquilos porque la ciudad de Sardis es inexpugnable. Está en una colina, tiene acantilados por todas partes y solo hay un lado de la montaña por el cual acceder a la ciudad de Sardis. Así que el rey de Sardis puso vigilantes solamente en ese lado de la ciudad que había que vigilar y en el resto no. Claro, ahí llegaron los osados persas y los persas lo que hicieron fue mirar los acantilados que no estaban vigilados y empezar a trepar por los acantilados y conquistaron la ciudad por ese flanco, por ese lado por el cual Sardis pensaba que nunca podrían alcanzarles. Y la ciudad fue derrotada. Sé vigilante, le está diciendo. Recuerda tu historia, está alerta, Sardis. No descanses, siempre firme, siempre vigilante. No sea que el soldado más osado suba por los riscos que piensas que nadie puede subir y acabe siendo derrotado. Pero lo curioso de este pasaje, hermanos, si leemos la carta una y otra vez, es que el Señor les está diciendo a la iglesia de Sardis, vigila, sé vigilante, versículo 2, pero no está diciendo que el que vaya a atacar, el vaya a abordar la ciudad o la iglesia de Sardis, sea el enemigo, sea el diablo. Fijémonos lo que dice más adelante, en el versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti. ¿Cuál es la amenaza del Señor? Vigila que yo vengo. No vigila que el enemigo puede atacarte. Vigila que yo vengo. Y vengo sin avisar como ladrón en la noche. De nuevo el tema que hemos ido repitiendo en estos domingos. Apocalipsis es un libro en el cual el Señor viene a juzgar las naciones y conquista y vence. Pero el juicio empieza por su iglesia. Querido hermano, vigila porque Él viene. Él viene. Que nos encuentre velando. La iglesia de Sardis se duerme. Y el Señor le dice, despierta porque vengo pronto y vengo sin avisar. Como un ladrón se abalanza sobre ti, así voy a venir. Los ladrones no avisan, ¿verdad? No sé, yo todavía no he recibido nunca un WhatsApp de un ladrón que dice, escucha, mañana a las 5, ¿qué tal te va? No trabajan así. El ladrón no avisa. Exactamente, el Señor se compara con un ladrón con eso, porque viene sin avisar, de golpe, por sorpresa, nos pilla desprevenidos. En las parábolas del Señor vemos ese carácter de sorpresa, de urgencia. El novio viene en medio de la noche y solo aquellas vírgenes que tenían lámparas llenas de aceite son las que le acompañan. Y las desprevenidas, las incautas, las que no habían sido previsoras, se quedan fuera y no entran en la fiesta. El necio que escucha la palabra y construye su casa sobre la arena, de golpe, sin avisar, viene el torrente, vienen las lluvias. Y entonces se pone a prueba su casa y se ve que no se sostiene. El amo que regresa a casa y comprueba sus siervos cómo han trabajado esos talentos que les ha dado. El amo llega y hay unos que han trabajado y hay otro que no ha hecho nada. Y es sorprendido por su amo y Señor. No sabemos el día ni la hora en el que el Señor vendrá. Por eso hemos de estar siempre alertas para que cuando llegue
nos encuentre velando. Esa es la actitud del creyente. Y mi pregunta para todos nosotros, hermanos, es, ¿hemos perdido ese sentimiento de urgencia? Bueno, el Señor sí vendrá, pero aún falta mucho, aún tengo tiempo. ¿Hemos perdido ese sentimiento de urgencia? He de leer la palabra, sí, pero mañana. Tengo que orar, pero es que hoy no he tenido ni un momento tranquilo. A ver si lo encuentro. He de testificar, podría haber hablado con aquel amigo, con aquel vecino del Señor. He de testificar, pero habrá otra oportunidad. Seguro que la semana que viene. No, hermanos. La vida del cristiano se caracteriza por la urgencia. Es hoy y es ahora. Porque no sabemos lo que depara el mañana. No sabemos si hay un mañana. Es hoy y es ahora. Hoy he de orar. Hoy he de leer la palabra. Hoy he de alabar al Señor. Hoy he de hablar del Señor a mis hijos. Hoy he de perdonar y de reconciliarme. Hoy he de amar a mi esposa. Hoy he de testificar de mi fe. Mañana puede que esté ya en la gloria. Hoy. Estamos en un campo de batalla, pero como decía un profesor mío en el seminario, algunos están haciendo picnic. ¿Tú te imaginas en medio de la Segunda Guerra Mundial un soldado con su fiambrera, poniendo el tapetito, ¿verdad? Y si es británico te ofrece té, a cup of tea. Ridículo, ¿verdad? Mientras las balas van sonando. Estamos en un campo de batalla, pero algunos que se llaman cristianos están haciendo picnic. ¿Dónde está el sentimiento de urgencia? No creas, no pienses que basta proteger un ladito de tu corazón, como hicieron los habitantes de Sardis con la ciudad. Yo protejo este ladito de mi corazón y el resto está desprotegido. Hemos de estar siempre, constantemente, velando. En primer lugar, la primera exhortación del Señor, versículo 2, sé vigilante. La segunda exhortación del Señor, afirma las otras cosas. Afirma las otras cosas que están para morir. Que afirme, le está diciendo el Señor. Aquello que aún no ha muerto, pero va camino de, que lo afirme para no perderlo. No todo está perdido, Sardis. Y el Señor nos dice a nosotros también, no todo está perdido. Por muy frío que estés espiritualmente, no todo está perdido. Avívalo. Es como aquel que ha estado en un fuego de campamento, seguramente habéis estado en un fuego y como avanza la noche y la conversación y el fuego se va apagando, ¿sí? Y parece que ya está muerto del todo, pero si te agachas y soplas un poquito, lo vuelves a avivar. Así es lo que el Señor quiere que hagamos con nuestros corazones. Hay una llama. Agáchate, sopla suavemente y avívala. Y despierta. Despierta esa vida espiritual. Afirma las otras cosas que están para morir. La misericordia del Señor es muy grande. Él nos promete que no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Le está diciendo a Sardis, aún estás a tiempo. Aún estás a tiempo. Sardis es la más muerta de todas las iglesias que vamos a ver en esta serie. Y aún a esa le está diciendo, reaviva, afirma, despierta. Y si Jesús levantó a Lázaro, Jesús puede levantar nuestros espíritus abatidos. Aviva la llama de tu devoción al Señor Jesucristo. La tercera exhortación de parte del Señor a Sardis, versículo 3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Acuérdate. Ay, hermanos, qué desmemoriados somos. Qué desmemoriados somos. Y la memoria es una verdadera medicina para combatir el espíritu de decadencia. La memoria. El matrimonio que está pasando por una crisis, por ejemplo, debe recordar. Debe recordar. Debe ver el vídeo de su boda. Deben leer juntos esas cartas de amor que se escribieron. Deben colgar en la pared en casa sus votos matrimoniales para
recordarlos. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, enseguida empezó a olvidar. Y el Señor le da constantes recuerdos, entre ellos la Pascua. Y cada año la celebraréis. ¿Por qué? Para recordar lo que el Señor hizo con nosotros. A nosotros, la iglesia del Señor nos da nuestra Pascua, que es la cena del Señor. En memoria de mí, dice el Señor. Para que no olvidemos, porque somos olvidadizos. Somos olvidadizos. Y cuando olvidamos, ahí empieza la incertidumbre y la ingratitud y las dudas. Y cuando olvidamos, empezamos a hacer lo que estábamos haciendo, pero ya no sabemos por qué lo hacemos. Por inercia. Sardis había olvidado que el Evangelio es la esencia de la vida cristiana. Había olvidado que la cruz no es solo para los incrédulos. Hermanos, la cruz no es solo para los incrédulos, la cruz es para los creyentes. La cruz no es la línea de salida para que empecemos el camino de la vida cristiana. La cruz es la gasolina que te mantiene. Es el aire y es el agua que nos mantiene vivos. La cruz es la sangre que corre por nuestras venas. No podemos olvidar el Evangelio. Y Sardis parecía haber olvidado el Evangelio. Acuérdate, le está diciendo el Señor. Acuérdate por qué eres lo que eres, por qué haces lo que haces, por qué estás donde estás, por qué vas donde vas. Acuérdate de tu identidad, de tu esencia. Y nosotros debemos recordar constantemente quiénes somos y por qué somos pueblo del Señor. Recuerda y obedece. Porque la vida cristiana no se puede separar de la obediencia. Sin obediencia no hay cristianismo. Un cristiano desobediente, eso es una contradicción. Sin obediencia no hay cristianismo. El Señor en la Gran Comisión nos manda que anunciemos el Evangelio, que bauticemos, que hagamos discípulos, para que guarden todas las cosas que yo os he mandado. La obediencia es la meta de nuestro cristianismo. La iglesia no son números, ni programas, ni actividades, ni gente, ni ministerios. Eso no indica que somos una iglesia viva. Es la santidad lo que indica que somos una iglesia viva. La obediencia, la consagración al Señor, la dependencia del Señor. Recuerda y obedece. Y hay una cuarta orden, una cuarta exhortación del Señor a su iglesia en Sardis. En cuarto lugar, y arrepiéntete. Acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Porque si has olvidado aquello que agrada al Señor, te has de arrepentir. Y en Sardis no solamente había pecado de omisión, por dejadez espiritual, por frialdad, por pasividad. También había pecados de comisión. Llama a Sardis al arrepentimiento y le dice claramente que han manchado sus vestiduras. No sabemos exactamente cuál es el pecado de Sardis. En otras iglesias se nos cita, pero aquí probablemente es el orgullo, la autosuficiencia, la autosatisfacción. Sardis pensaba que ya había llegado. Sardis pensaba que ya lo había conseguido y dejó de vigilar. Se relajó. Y el Señor le advierte que Él vendrá en cualquier momento. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y esta imagen de ladrón o ladrón en la noche aparece varias veces en las Escrituras. 1 Tesalonicenses 5:2, Apocalipsis 16. Y como hemos leído antes, también la segunda carta de Pedro. Vamos a leer 2 de Pedro 3, 9 y 10. Segunda carta de Pedro 3, versículos 9 y 10. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todo perecerá. Todo será consumido por fuego. Igual como en el diluvio todo fue destruido con agua y el Señor hizo una nueva creación, aquí nos está diciendo el apóstol Pedro que en el día final todo será consumido por fuego
y el Señor hará una nueva creación. Nuestros corazones han de estar vigilantes. El Señor viene pronto a juzgar el mundo y juzgará también nuestras obras. Así que no pienses que todo está bien contigo. No pienses que puedes relajarte y huye de la autosuficiencia. Todos conocemos 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. No hay palabras de halago para Sardis, no hay palabras de alabanza para Sardis. Pero el versículo 4 sí hay un punto de optimismo, porque nos habla de algunos, de unos pocos. Repito que no sabemos cuál es la causa del pecado de Sardis. No se mencionan herejías, no se mencionan cultos paganos, no se menciona como en otras cartas a uno como Balaam o a uno como Jezabel. Pero tal vez la relajación espiritual es lo que el Señor llama pecado. Es curioso observar que Sardis y Laodicea son las únicas iglesias en las que no se menciona ningún tipo de persecución. Y sin embargo son las iglesias más mediocres de todas. Repito, Sardis y Laodicea son las cartas en las cuales no se menciona ningún tipo de persecución y sin embargo son las peores iglesias. ¿Lo podemos poner al revés? Cuando la iglesia es perseguida es mejor. Las iglesias que han recibido amenazas y persecuciones tienen palabras de alabanza de parte del Señor. Las que no reciben ningún tipo de oposición caen en el pecado de Sardis. Se relajan, se acomodan. Ya está todo bien. Lo hemos conseguido. Sin duda la persecución y la prueba purifica a la iglesia. Y en medio de la persecución es cuando el Señor tiene más palabra de alabanza para los suyos. Pero si bien no hay palabras de alabanza, hay una nota positiva en el versículo 4, porque el Señor dice que la iglesia está muerta, pero ahora en el versículo 4 dice, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y aquí hay un punto de optimismo para esta congregación. Hay un grupo de hermanos, hay un remanente, hay un grupo de fieles que no han manchado sus vestiduras. Precisamente Sardis, el nombre significa eso, los escapados, los sobrevivientes. Está apuntando el mismo nombre de la ciudad a un remanente de en medio de ellos. Hay un grupo de fieles que el Señor puede usar para su gloria, para testimonio, para reavivar esa congregación. Un grupo de fieles que vive en santidad y que dan muestras de una fe genuina. Dice, no han manchado sus vestiduras. Y esos estarán con Él y andarán en vestiduras blancas. Hay 4 exhortaciones del Señor para esta iglesia en Sardis, pero ahora, y para acabar este pasaje, hay 2 hermosas promesas que quiero invitaros a que meditemos. Versículo 5, 2 hermosas promesas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. La primera promesa, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Cuánto simbolismo hay aquí, verdad? Vestidos de blanco, como si fuéramos a una boda. Vestidos de blanco como sacerdotes. Pero vestidos de blanco también en el sentido de victoria. En primer lugar, hemos de resaltar que dice vestidos, seremos vestidos, como en el Edén. Adán y Eva intentaron vestirse con sus propias obras, con esas hojas de higuera, y el Señor los desviste para vestirlos con pieles. Y tuvo que morir un animal para poder vestirlos con pieles. Tuvo que derramarse sangre para poderlos vestir con esas pieles. Del mismo modo, nosotros pretendemos presentarnos delante de Dios con nuestras hojas de higuera, nuestras propias obras, nuestros propios méritos. Y el Señor nos dice que no, Él nos tiene que vestir con el Señor Jesucristo.
y ha sido derramada sangre para podernos vestir con el Señor Jesucristo. Hemos de ser vestidos, no podemos ir a las bodas del Cordero tal como estamos. Hemos de ser vestidos, pero vestidos con vestiduras blancas. Y esto lleva aquí un sentido, una connotación de victoria. Los romanos se vestían de blanco para celebrar sus victorias. Habréis visto seguramente en alguna de esas películas, ¿verdad? Los romanos entrando en la ciudad y vestidos de blanco y el pueblo aclamándoles y victoriosos. El Señor nos está diciendo que a nosotros nos va a vestir de blanco para que le acompañemos a Él, el victorioso, como vencedores junto a Él, entrando en la ciudad celestial. Nos va a vestir de blanco. Al que venciere será vestido de blanco para andar conmigo y celebrar la victoria del Cordero, el triunfo del Señor Jesucristo. Pero hay una segunda promesa: y no borraré su nombre del libro de la vida. Sabemos que el libro de la vida es un símbolo del registro de los que estaremos en la ciudad santa. Es como un libro de ciudadanía, ¿verdad? Donde los creyentes estamos anotados. Los ciudadanos de la ciudad celestial, los fieles, reciben esta promesa: no borraré sus nombres del libro de la vida. Y algunos estaréis pensando, bueno, pues si dice no borraré sus nombres del libro de la vida, eso quiere decir que Dios puede borrar nuestros nombres del libro de la vida, y si el libro de la vida significa la salvación, eso quiere decir que podemos perder la salvación. ¡Ay, mi madre! No, hermanos, está diciendo exactamente lo contrario, que no podemos perder la salvación. Dice, no borraré. A veces queremos ser tan teólogos que le damos tantas vueltas a la cosa que acaba diciendo el versículo lo contrario de lo que dice. Dice, no borraré. Y no borraré significa que no borrará. O sea que no podemos perder nuestra ciudadanía celestial. Nunca va a borrar nuestros nombres del libro de la vida. Y dice esto el Señor para darnos paz. Aunque queréis ser excluidos de la sociedad, aunque queréis ser excluidos de todos los círculos de todo tipo, religiosos, sociales, aunque queréis ser excluidos, yo no borraré vuestros nombres. Yo no borraré vuestros nombres. Sabemos que en aquella época uno de los más fieros perseguidores de los cristianos eran precisamente los judíos. Y había una bendición, de las 18 bendiciones que en el siglo I se usaban en las reuniones, en la sinagoga, en el sábado. La bendición número 12 dice así, bendición, oración, dice así: para los renegados, que no haya esperanza. Los renegados eran los judíos que se habían convertido en nazarenos o en cristianos. Para los renegados, que no haya esperanza, y que los nazarenos perezcan y sean borrados del libro de la vida, y que no sean inscritos con los justos. Esa era una oración de los judíos. ¿Qué respuesta da del Señor? Al que venciere, no lo borraré del libro de la vida. Es de los míos, es ciudadano de la ciudad santa. Con esta oración, entre comillas, los judíos pedían a Dios que los que se habían hecho cristianos no fueran contados entre el pueblo de Dios. Que se borrara sus nombres del libro de la vida, que perdieran la ciudadanía celestial. Una costumbre también romana, tener un registro de la ciudadanía. Y cuando alguien perdía su ciudadanía, le borraban el nombre del registro. Pero a pesar de esas oraciones amenazantes de los judíos, el Señor promete que nunca borrará nuestros nombres del libro de la vida. Y repito, esta expresión no da a entender que podamos perder la salvación, da a entender exactamente lo contrario, hermanos. Que a pesar de los pesares, el Señor no se olvida de nosotros. Que a pesar de lo que vivamos, estamos escritos en su libro y Él no nos borra de nuestro libro. Mira, podrías perder el pasaporte de tu nación. Todos tus amigos te podrían borrar de Facebook. A lo mejor sería un beneficio, no lo sé. Podrían borrarte del listín telefónico todos. Pero el Señor dice que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Está diciendo a los ciudadanos de Sardis, yo no me olvido
de vosotros. Sois míos. Sois míos. El contraste que vemos en esta carta es fabuloso. Hemos empezado el versículo 1 diciendo, tienes nombre de que vives y estás muerto. Sardis tenía un nombre, una reputación, un prestigio. Y acaba en el versículo 5 diciendo, no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El Señor promete que si nosotros le confesamos su nombre aquí en la tierra, Él confiesa nuestro nombre allá. Es como si hubiera un eco, pero no en las montañas, en los cielos. Nosotros confesamos el nombre de Jesús aquí en la tierra. Él confiesa nuestro nombre allá delante del Padre Celestial y aboga por nosotros. Pero qué contraste entre el versículo 1 y el 5, porque el primer nombre que tenía Sardis era un nombre delante de los hombres, era una reputación humana, es lo que otros veían de ellos. Pero el nombre que cita en el versículo 5, ese es el que queremos. Ese es el que queremos, delante del Señor y en la boca del Señor. No es el nombre que podamos tener delante de los hombres el que nos deba preocupar, es el nombre delante de Dios el que hemos de buscar. Que el mundo se olvide de nosotros mientras Jesús se acuerde. Que nadie se acuerde de ti mientras tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Y hermanos, la gente del mundo se obsesiona porque su nombre esté bien en alto. Quieren ver su nombre en las noticias. Quieren ver sus nombres en los titulares de los diarios. Quieren ver sus nombres en un diploma. Quieren ver su nombre escrito en el suelo, en una estrella, en Hollywood Boulevard. Yo no quiero ver mi nombre escrito en una estrella en Hollywood Boulevard. No es esa la estrella que yo quiero, es aquella. En los cielos queremos ver nuestros nombres escritos. Lucas 10:20. Regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ese es todo el renombre que queremos. No queremos ser famosos para el mundo. Queremos ser conocidos por el Señor Jesús. ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida? ¿Eres uno de esos justos que no han manchado sus vestiduras? El Señor tiene grandes promesas para nosotros. Meditando en todo esto y en este libro de la vida, no podía dejar de acordarme de la lista de Schindler. Seguramente habéis visto muchos la película. Esos nombres estaban escritos, esos nombres de judíos estaban escritos ahí porque Schindler los había comprado para trabajar para él en su fábrica. Y literalmente estar en esa lista significaba huir de los campos de exterminio, salvar la vida. Aquello fue algo muy real y muy meritorio, pero no deja de ser una parábola de la realidad que nos ocupa. Estar escrito en el libro de la vida es literalmente haber sido comprado por Jesucristo para trabajar para Él y literalmente ser salvo de las llamas del infierno. En esa lista quieres estar. En esa lista quieres estar. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida para servirle a Él en cuerpo y alma el resto de nuestros días. Así que, como concluye esta carta, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apliquémonos, hermanos, esta exhortación del Señor a la iglesia en Sardis. No queremos dormirnos, queremos vigilar. No queremos acomodarnos, proseguimos a la meta. No que lo hayamos conseguido ya, seguimos trabajando. No queremos hacernos un buen nombre entre los hombres y nada más. Queremos escuchar de labios de nuestro Señor. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Oremos. Señor, gracias por este mensaje de exhortación a esa iglesia en Sardis. Un mensaje que está en nuestras Biblias y está para cada uno de nosotros. Señor, que lo tomemos como una exhortación para esta iglesia, esta congregación aquí en Barcelona. Y para cada uno de nosotros, Señor, que agite nuestros corazones, que huyamos de la comodidad, que huyamos del creer que lo hemos conseguido,
que huyamos de pensar que somos fuertes, que nuestro corazón es inexpugnable, Señor, que huyamos de todo ello y corramos a ti porque dependemos locamente de ti. Tú eres la vid, nosotros los pámpanos, Señor. Tú tienes en tu mano las 7 estrellas. Nuestro testimonio está en tus manos. Nuestra vida espiritual está en tus manos. Es a ti que debemos acudir. Que recordemos, Señor, constantemente el Evangelio. Que avives nuestros corazones y nuestra pasión por ti. Señor, que no caigamos en el pecado de Sardis. Despiértanos y que sigamos siendo fieles hasta el último aliento, hasta que estemos allá en la gloria y podamos escuchar tu voz. En el nombre del Señor Jesús te damos las gracias. Amén. Amén.